A usted, honorable senador Carlos Meiser. Tiene la palabra el honorable senador David Luna. Presidente, muchas gracias. Presidente, ya sobre este proyecto hemos hecho diferentes intervenciones, diferentes miembros del partido, en virtud de que se han discutido ya con estas 4 ponencias. El Partido Cambio Radical estuvo de acuerdo con las 2 ponencias iniciales que promovían el archivo de esta iniciativa y estará en desacuerdo de estas últimas 2 ponencias que promueven la aprobación de una reforma pensional. Y brevemente voy a explicar por qué, para no ser repetitivo ni reiterativo. En primer lugar, presidente, recordemos que la Constitución del 91, que ahora con tanto ahínco quieren cambiar, fue tal vez el más importante acuerdo político y nacional que se haya hecho en los últimos 100 años en Colombia. Un acuerdo que, entre otras, fue producto de un proceso de paz y un acuerdo que fue, entre otras, producto de un llamado estudiantil. Un acuerdo, esa Constitución, que tuvo una muy importante representación del partido político M19 en esas curules y que logró con claridad y con contundencia elevar muchos derechos a nivel fundamental para que fueran protegidos por una sociedad. Además del de la salud, pero también el de la vida y, por supuesto, temas tan importantes como los derechos para tener una vejez digna. Esa Constitución del 91 señaló las libertades como pieza esencial de la construcción democrática del colombiano. ¿Y las libertades qué significan? Las libertades significan el derecho a elegir, el derecho que cualquier ciudadano tiene de determinar en qué se quiere movilizar, dónde quiere ahorrar, dónde quiere cotizar, dónde quiere que de alguna u otra manera le garanticen, por ejemplo, su salud o sus riesgos laborales. Lo primero que hay que señalar sobre este proyecto de ley es que desborona, acaba con el derecho a elegir que tienen los colombianos de poder determinar dónde quieren ahorrar para su vejez. ¿Y por qué? Porque obliga a que todos lo hagan indistintamente, independientemente sus ingresos en el fondo público o sea en Colpensiones. Si yo no confío en Colpensiones porque me parece que está siendo mal manejado, o porque me parece que se ha burocratizado, o porque me parece simplemente que lo público no necesariamente es lo que me da a mí tranquilidad, me obligan a ahorrar y a cotizar en ese fondo. Entonces, ¿dónde quedó el derecho y la libertad consagrada en la Constitución del 91, cuyos autores, unos de ellos, son los mismos autores de este proyecto de ley? En ese entonces, el M19, hoy el presidente Gustavo Petro representando a su partido político. En segundo lugar, votamos este proyecto negativamente porque atenta frontalmente contra el derecho a la propiedad, no a la propiedad de una casa, de un carro, de una finca, a la propiedad de sus ahorros. Y es que, colombianos, quienes nos siguen en estos momentos, si usted ha hecho un esfuerzo enorme ahorrando el producto de un salario mínimo de cotización, y si ha logrado ahorrar entre 0 y 300 semanas,
Esta reforma pensional va a obligar a que usted reciba esos ahorros al 0% de intereses, mientras que la legislación hoy lo contempla mínimo al 3% de intereses. Y ese no es un golpe pues para los más ricos de este país, ese es un golpe en la canilla, al tobillo de las personas que menos tienen. ¿Y por qué no se han manifestado? Porque no tienen ni idea de lo que contempla ese articulado. Y ese golpe es monumental para una persona que está haciendo un esfuerzo y un cálculo donde eventualmente va a recibir esa platica para poder subsistir en lo que algunos llaman equívocamente un bono, en lo que se llama o que se denomina la devolución de sus ahorros. Pero ojo con esto, el colombiano de un salario mínimo que ha hecho un esfuerzo por ahorrar entre 300 y 999 semanas y que no va a lograr pensionarse, lo van a obligar a recibir un puchito de plata mensual simplemente porque la reforma así lo contempla. 160.000, 170.000 pesos mensuales, y le van a obligar a no poder solicitar la devolución de todos sus ahorros. Esta reforma está atracando literalmente a los ciudadanos que han ahorrado y que no van a tener posibilidad de decidir cómo quieren que se les reintegren esos ahorros. Simplemente ¿por qué? Porque tenemos que sostener un sistema que claramente es insostenible, que adicionalmente no tiene ni siquiera el respaldo del mismo Ministerio de Hacienda, y lo peor, que tiene fecha de caducidad, en el entendido que hoy un pensionado es sostenido por 5 jóvenes, en el futuro no alcanzará a ser ni siquiera sostenido por 2 jóvenes. En tercer lugar, votamos esta reforma negativa porque le exigimos al presidente Petro responsabilidad política con sus electores. El presidente Petro dijo en campaña que quería aumentarle el ingreso a los adultos mayores del programa Colombia Mayor, que hoy reciben 80.000 pesos en promedio, y que los quería llevar incluso hasta 500.000. Y no habiendo votado por él, este partido estuvo de acuerdo con esa propuesta, que solo necesita un decreto o que solo necesita una partida presupuestal en el presupuesto general de la nación. O sea, están instrumentalizando a quienes menos tienen para que salgan a decir que la reforma se requiere cuando se sabe que no, porque simplemente lo que se quiere es voluntad política. Por eso nosotros como partido radicamos un proyecto de ley en ese sentido y en otro sentido que nos parece todavía mucho más equitativo, que es de una vez por todas eliminar o en su defecto imponerle un impuesto a las pensiones que hoy están siendo subsidiadas por la nación. Esta reforma pensional no acaba del todo con esos subsidios y tampoco acaba con esos regímenes alternos que solamente se les entregan a quienes han brindado un apoyo político. ¿Por qué no hablamos en particular del régimen alternativo de la educación en Colombia? ¿Por qué evitamos ese debate a toda costa? ¿Por qué para unos sí, para otros no? De eso es lo que se trata la política transparente y limpia a la que tanto acudimos cuando queremos brindar estos debates. Eso se nos olvida precisamente en estos momentos. Pero adicionalmente, hemos dicho que este proyecto no aumenta la cobertura, ni mucho menos lucha contra la informalidad, y que obviamente condena a nuestros niños y a nuestros jóvenes a reformas tributarias futuras. Votamos la reforma tributaria que hoy tiene los alimentos en su máximo precio,
en el 2022 de manera negativa. Advertimos con mucha humildad, pero también con mucha firmeza, que iba a causar un grave daño en sectores como la construcción, como el comercio, por supuesto como la manufactura. Y hoy se nos está dando la razón. Ya el presidente Petro advierte que tramitará otra reforma tributaria, y si se tramita esta pensional, no les quepa la menor duda que tratarán y necesitarán tramitar una adicional. Entonces, parece absurdo que evidentemente se esté dejando a los colombianos de mayor vulnerabilidad en este proceso. Y terminaría con esto, presidente. Como muchas de sus últimas declaraciones, me sorprende profundamente la declaración de esta mañana del exministro de Hacienda del presidente Petro, el doctor José Antonio Campo, que es pieza fundamental de la construcción de esta reforma que estamos a puertas de votar. El ministro de Hacienda Ocampo dice en su trino que le gustan además dos elementos de la propuesta de la senadora Norma Hurtado y sus colegas: un menor umbral entre el régimen de prima media de Colpensiones y el de capitalización, y una fuerte protección al fondo de ahorro que se crea con las mayores cotizaciones que recibirá Colpensiones. O sea, uno de los autores de esta reforma, queridos colegas, que estamos a puertas de votar, se patració y dijo que el umbral del 3% de los 3 salarios mínimos no es el correcto. Y ese autor, que comenzó siendo parte fundamental de este gabinete, dice que la reforma que vamos a votar ahorita no tiene la protección suficiente. El mundo al revés. El mundo al revés. Y yo sí llamo al doctor Ocampo, y se lo digo mirándolo a los ojos o a través de la pantalla: no trate de lavarse las manos como Poncio Pilatos, que usted es autor de esta reforma y que usted está reculando a través de esta cuenta de X, porque sabe perfectamente el gravísimo daño que le va a causar a los ahorradores colombianos. Eso lo dice el doctor José Antonio Campo, exministro del presidente Petro. Colegas, reflexionemos sobre ello. Uno de los tecnócratas más importantes que tiene este país, y que tuvo la responsabilidad y hoy la rehúye al tomar la determinación de señalar que la reforma que están a puertas ustedes de votar no es una reforma adecuada para el país. Por esa razón nosotros, presidente, como partido, votaremos negativamente esta reforma pensional que presenta el presidente Gustavo Petro, e insistiremos en nuestros proyectos alternativos, porque acá lo hemos dicho: como criticamos, proponemos, porque acá lo hemos dicho, nosotros hacemos oposición, jamás daño, porque acá lo hemos dicho, del disenso se puede construir el consenso, pero el consenso no se construye tildando a quienes piensan distinto al gobierno de corruptos, de paramilitares, de mafiosos o de narcotraficantes. Yo le insisto al señor presidente Petro que sobre sus declaraciones en contra de los miembros de la Comisión Séptima se retracte, que tenga el valor civil de señalar quiénes son los que él considera corruptos al no acompañar un proyecto de su autoría. Porque de eso no se trata la política. El que está en contra o en desacuerdo conmigo lo tildo o lo injurio con tal de yo lograr sacar mi posición adelante. No, así no se va a construir, señor presidente Petro, el acuerdo nacional del cual usted tanto habla. El acuerdo nacional nace por el respeto
a la diferencia, que en la Constitución del 91, que usted dice ayudó a construir y que hoy quiere modificar simplemente con el objeto de reelegirse, y no les quepa la menor duda, seguro, de tratar de cerrar este Congreso, no vamos bajo ninguna circunstancia a tolerar por sus amenazas. El debate estamos listos a darlos con argumentos, con respeto, con evidencia, pero jamás con la amenaza a través de su cuenta de X que se cree es infalible. Le pedimos respeto, presidente, y le pedimos respeto por la diferencia. Nosotros también representamos un grupo importante de colombianos, y yo creo que si los colombianos lo que queremos es lograr salir adelante, entre todos deberíamos construir, y esa construcción colectiva nace básicamente de la posibilidad de respetar el disentir. Gracias, presidente.